Gracias, Señor. Gracias porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tú habitas aquí entre nosotros, Señor. Tu presencia consciente está aquí. Se te adora, se te alaba de todo corazón y tú habitas, tú vienes a quedarte en medio de ese pueblo que te ama, que te adora, que te expresa gratitud. Nosotros todos juntos, Señor, te expresamos gratitud a ti por la vida, por el aire que respiramos, por traernos a este mundo con un propósito. Pero sobre todo, Señor, a los que antes conociste y en este mundo llamaste y justificaste y nos has hecho renacer para una esperanza viva y nos has dado vida eterna en el amado y nos glorificarás luego que salgamos de este cuerpo. Por sobre todas las cosas te damos gracias por esto, porque no lo buscamos ni tampoco lo planificamos. De tu mano viene, lo hemos recibido todo por gracia, por tu amor inagotable, Señor. Amado Jesús, esperanza nuestra, ahora háblanos, ahora ministranos, ahora tu espada flameante esté aquí en medio de nosotros para podar, para fortalecer, para infundir luz, aliento, vida, verdad a la mente y al corazón de los que nos escuchan. Creemos esto, Señor, y descansamos que por tu nombre, que es nuestra luz, nuestra salvación, tu nombre que es nuestra fortaleza, tu nombre que es nuestra paz, tú bendecirás a este pueblo y a todos los que nos escuchan a través de los medios de comunicación. Y toda la iglesia aquí reunida dice amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, si es con ganas, si es para Él, a Él. Él está aquí, Él está aquí. Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a meditar sobre un tema muy importante. Estamos en víspera de Navidad, natividad, nacimiento, pero ¿conocemos realmente al cumpleañero por quien festejamos y celebramos que un día, seguramente no fue un 24 de diciembre, un día vino a esta tierra? Independientemente del día o el año exacto, lo importante es que Él nació. Esa noticia que un día dio el ángel a aquellos pastores diciendo: os doy nuevas de gran gozo, de gran alegría, que les ha nacido en Belén un Salvador llamado Cristo el Señor. Y eso es lo que celebramos. Les doy nuevas de alegría, nuevas que son dignas de celebrar y de festejar, que nos ha nacido un Salvador, que perdido estábamos nosotros, pero Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Si alguien pudiese observar tan siquiera por unos segundos las fauces del infierno y dónde están las almas perdidas y a dónde van los que dieron la espalda a Dios y no creyeron en su Hijo, que es el único camino a la salvación y a la vida, yo les aseguro que a ustedes no les daría la vida para celebrar, como decía hace algunos minutos Noelia, para celebrar que un día nació ese Salvador y que Dios tuvo a bien revelarlo a nosotros. Porque en nuestra generación hay millones y millones de personas que conocen, que saben del Evangelio, que también celebran Navidad, pero no conocen a ese Salvador. Ancho es el camino de la perdición y muchos van por él, y angosto el de la salvación. Fíjense ustedes que el Señor
muchas veces habló a sus discípulos y dice, no temáis manada pequeña. Es más, muchos que aún conocen de Jesús y conocen la Biblia, en aquel día dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos e hicimos milagros y se perderán. Pero estoy persuadido de ustedes de cosas mejores y que a ustedes se les ha revelado el Hijo de Dios y que verdaderamente han creído en Él y han sido justificados por la obra que Él hizo en nuestro favor. La justicia de Dios fue saciada con lo que Él hizo, no con lo que yo hago, ni con lo que haré. Más bien, si fuera por lo que yo hice, estaría más perdido que el diablo, o tan perdido como el diablo. Nuestro Señor dijo que algunos van a ir al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, van a terminar siendo condenados de la misma manera que el diablo, porque se les dará ese castigo. Pero a nosotros se nos ha hablado de Jesús y lo hemos recibido y hemos creído que Él es el Salvador del mundo. Entonces, sí que tenemos maneras y motivos justificados para celebrar esa noticia que hoy la volvemos a reeditar y la hablamos donde quiera que vaya, siendo Navidad o no siendo Navidad. Les doy nuevas de gran alegría. Nos ha nacido en la ciudad de Belén, en el pueblito, en la aldea de Belén, pequeña Belén, un Salvador llamado Cristo el Señor. Yo diría no un, sino el Salvador, Cristo el Señor. Y esa buena noticia es de gozo, es de alegría. Por eso cuando nos reunamos en la mesa, no nos olvidemos de qué es y a quién celebramos y de qué es, de qué se trata la Navidad. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a ver quién es ese Jesús. Ustedes me dirán, sí, es Dios hecho carne. Sí, es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Está bien. Es nuestro Señor. Está bien. Es nuestro Salvador. Perfecto. Pero vamos a profundizar un poco más, porque todos nosotros a la hora de sentarnos a la mesa tenemos que tener bien en claro y compartir estas cosas con los que son un poco ignorantes, porque la gente no conoce de religión, pero conoce poco del Salvador. Alrededor de unos 700 años antes, un profeta judío, Isaías, anunciaba la venida de ese Salvador. Y lo presenta así, porque un niño nos es nacido. Nos ha nacido un niño acá, entre el pueblo de Israel, de la descendencia de David. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable. Algunos dicen admirable consejero, otros dicen admirable, en el hebreo no hay comas, entonces se puede leer admirable consejero también. Dios fuerte, puede traducirse también Dios invencible, Dios todopoderoso. Yahweh el Gibor, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La pregunta que nos hacemos es, pues, ¿quién es ese del cual habló el ángel? ¿Quién es ese del cual hoy se celebra en toda la tierra su nacimiento? ¿Quién es ese que partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo? ¿Quién es ese cuyo nombre por lo cual miles de sus discípulos han dado su misma sangre por no negarlo? Han sido muertos a espada
asesinados, perseguidos, vituperados, han sido despojados de sus bienes básicos, materiales, y han estado dispuestos a sufrir y morir por Él. ¿Quién es? ¿Quién es ese que hoy hay regímenes autoritarios en el mundo que odian a sus discípulos y que los persiguen y que los tienen entre ceja y ceja, aún en los países donde hay libertad de culto? ¿Quién es ese que aún los religiosos lo persiguen sin piedad? ¿Quién es ese que sigue cambiando la vida de hombres y mujeres que creen en Él, aunque Él vivió hace 2000 años? Y nosotros que creemos en Él sabemos que vive hoy. Como dijo el apóstol Pablo, se me juzga de que predico a ese Cristo vivo. El rey Agripa dice, miren, hay un problema ahí de que los de la religión de Pablo lo acusan de predicar de un tal Cristo que fue crucificado, que lo mataron, pero que Pablo asegura que está vivo. Nosotros también sabemos que aunque murió, resucitó y aseguramos que Él está vivo. ¿Cuántos creen que Él está vivo? Y Él sigue cambiando vidas. Él sigue cambiando corazones. ¿Quién es ese? El pasaje que acabamos de leer de Isaías, este profeta judío, nos dice que nació como un niño. Como un niño. Fíjense ustedes, no apareció con un cuerpo perfecto, sobrenatural, como podría haberlo hecho. No apareció el mundo, no se dio el mundo con la apariencia de un ángel poderoso. Ni siquiera apareció como un ser creado como lo fue Adán, quizás, supongo, maduro, grande, de carne y sangre, pero al fin y al cabo un hombre maduro. Podría haber hecho Dios un cuerpo con sus manos y podría haber ordenado a su hijo que lo encarnara. Sin embargo, no, sino que para hacerse semejante a nosotros en todo, nació de una mujer. Fue engendrado a partir del óvulo de una mujer. Él estuvo 9 meses en el vientre de su madre y nació tan igual a nosotros. Quizás nació pelón. Hubo que cortarle el cordón umbilical. Hubo que ponerle pañales. Hubo que alimentarlo. Nació débil como un bebé, dependiente absolutamente de sus padres, especialmente del cuidado y la ternura de su madre. Así fue ese niño que nació, así fue ese Salvador que Dios envió al mundo. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual Él aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Quién es ese del cual nosotros celebramos la Navidad? Dios hecho carne que nació como un ser humano. Y miren lo que dice Pablo, tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él se humilló, se despojó de sí mismo y estuvo dispuesto a ser un esclavo, un servidor de Dios entre los hombres. Cuando apareció en forma humana, de hombre, se humilló a sí mismo
obedeciendo a Dios, y murió en una cruz como murieron o como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Salvador. De ese estamos celebrando la noticia de gran gozo, de alegría, de que un día nació ese bebé o ese Salvador en forma de un bebé. Tan débil con la humanidad que todos nosotros traemos. Fíjense que un bebé, si no le dan de comer, él no puede comer por sí solo. Si no lo bañan, si no lo limpian, él no puede hacerlo por sí solo, totalmente dependiente. Por eso se humilló. Siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que tomó forma de bebé. Como dicen los católicos, el niño Jesús. El niño Jesús. Vamos a explicarlo mejor de esta manera, con un ejemplo propio de nuestra generación y de nuestro mundo. Observemos la vida del príncipe William, o también llamado Guillermo, príncipe de Gales, hijo mayor del rey Carlos III de Inglaterra, hijo de Diana, la princesa Diana. Nació como un bebé él. Nació amado de su madre, necesitado de cuidados, de la educación propia de un niño. Lloró, rió, aprendió a caminar, sintió hambre, tuvo frío, necesitó que lo asearan. ¿Ejercía su principado en ese momento? No, pero tenía el potencial. Fue llamado a eso, nació en la familia real y él nunca dejó de ser el príncipe de Gales. Piensen un poquito y Dios les dé sabiduría. El principado igualmente estaba sobre sus hombros. A su debido tiempo, a medida que maduró, a medida que creció, vino su tiempo, fue educado, asumió su autoridad y responsabilidad, como lo vemos hoy que ocurre en su edad madura. De la misma manera, aquel niño nacido en Belén y como bebé, aunque débil e indefenso humanamente, nació con el principado sobre sus hombros. El príncipe de Gales, en un área muy limitada, como lo es el Reino Unido o el Commonwealth, o sea, los países que de alguna manera están bajo el protectorado de Inglaterra aún hoy. Todos ellos están de alguna manera bajo la autoridad de este príncipe de Gales. Pero en el caso de Jesús, aún el príncipe de Gales le tiene que rendir cuenta. Lo haya votado o no, le guste o no. He aquí uno mayor que el príncipe de Gales. Nació en Belén un bebé que tiene el principado mundial, que tiene toda autoridad. Jesús dijo luego de su resurrección, toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id, yo los envío a hablar esta buena noticia a toda la creación, a hombres y mujeres, a niños y ancianos. ¿Cuándo se va a cumplir a la realidad en forma visible este principado, este gobierno de Jesús para toda la humanidad? Porque vemos que ahora no ocurre eso. Bueno, eso ocurrirá en el milenio de paz.
Hebreos capítulo 2, versos 7 al 9, dice, durante un breve tiempo a Jesús, aquí se refiere el autor de los Hebreos, lo hiciste un poco menor o un poco menos que los ángeles. Estando en su condición humana, estaba un poquito menos que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honor. Pusiste todo bajo su poder o bajo sus pies, dice la Reina Valera. Así que aquí todo significa que no hay nada que Él no llegue a gobernar. Sin embargo, no vemos que esto todavía está cumplido. De hecho, ustedes ven cómo está la condición del mundo actual. No vemos que esto sea la realidad, pero esto se va a cumplir, hermanos. Y se va a cumplir pronto. Pronto vamos a pasar los últimos 7 años de la era como la conocemos ahora, de cómo está el mundo en esta dispensación del tiempo. Pero pronto Él va a venir en su segunda venida y establecerá su reino en Jerusalén para establecer ese reino. Juzgará ahí a las naciones y dará comienzo al milenio de paz. ¿Cuántos están aquí? Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante, dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Juan vio tronos y personas que habían recibido autoridad para juzgar. ¿De quién la recibieron? Autoridad delegada de Jesús, el príncipe, el soberano de los reyes de la tierra. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Esto es lo que hablábamos al principio. ¿Quién es ese que nació, que aún muchos han sido decapitados, perseguidos y martirizados por proclamar la palabra de Dios? Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua. Esto ocurrirá durante los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Y estos volvieron a la vida, es decir, hubo una resurrección. Y reinaron con Cristo durante 1000 años. Por eso aquí el gobierno de Cristo visible, tangible, recién se va a cumplir en el milenio de paz. Esta es la primera resurrección, dice el apóstol Juan. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahí hay una segunda resurrección. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte, la muerte espiritual, no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Ahí se va a concretar lo que Isaías vio 700 y pico de años antes del nacimiento de nuestro Señor. Que ese niño traía el principado sobre sus hombros, el gobierno sobre sus hombros. Por eso estamos celebrando de aquel que pronto va a reinar. Estamos celebrando y creyendo y frotándonos las manos para estar bajo el reino y el gobierno de aquel que sentará en su trono en Jerusalén, con tronos a quienes delegará autoridad y juzgará a las naciones y establecerá su reino. Y ya no habrá más hambres, ni guerras, ni hombres contra hombres, ni nación contra nación, ni terremotos, sino que será el reinado de la paz. El cielo, el reino de los cielos, vendrá literal a la tierra. Ahora, fíjense ustedes que esto es lo que celebramos cuando celebramos el nacimiento de ese bebé. ¿A quién celebramos en la Navidad? A ese niño que nos fue dado. A ese bebé, a ese hijo de mujer. Celebramos a ese que trae el principado sobre sus hombros. El gobierno
del Altísimo sobre sus hombros. Pero miren, la situación es más aún, porque si bien eso se va a dar en una realidad visible en el milenio de paz, hoy ya tenemos primicias del gobierno de Jesús. Todos aquellos que hoy nos hemos puesto bajo el principado, bajo la autoridad y bajo el gobierno de Jesús, hemos sido transformados también. No han sido transformadas las cosas a nivel mundial, tampoco a nivel de los cielos y probablemente tampoco a nivel de la tierra. Eso ocurrirá en el milenio. Satanás será atado, será echado del cielo. Todo un montón de cosas van a ocurrir en ese tiempo y todo el mundo verá, todo ojo verá que Él es el Señor y que Él es el Rey, el soberano. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Cómo sabemos hoy sobre ese principado y ese gobierno de Jesús? Pues lo sabemos cuando una vida se entrega sin reservas ni condiciones a Él. Porque vemos que esos avariciosos se transforman en gente generosa. Porque esos que viven egoístamente se transforman en gente que ama, que sirve al prójimo. Porque vemos que esos que antes daban su vida para cosas malas, hoy dan su vida para llevar el Evangelio a lo último de la tierra. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 6, 9 al 11. Él dice así: Corintios, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? ¿No van a entrar en el reino y en el gobierno de Jesucristo en un futuro? ¿No se dan cuenta? No se engañen a sí mismos. Esto es un gran problema, el engaño de sí mismo. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará ese reino de Cristo. Ese reino que se nos anunció a través de Isaías, que vino con ese niño cuyo principado, su gobierno, estaba sobre sus hombros. Dice, pero algunos de ustedes antes eran así. Luego que vino el Evangelio y que recibieron la buena noticia de que nació un Salvador y se pusieron bajo el gobierno y el principado de Jesús a nivel personal, y Él comenzó a gobernar dentro de ustedes, la vida de ustedes cambió. Como un día va a cambiar el mundo, así también va a cambiar la vida tuya y probablemente de aquellos que te rodean. ¿Por qué? Porque estos eran algunos de ustedes antes de conocer a Jesús. Pero ahora fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por la acción del Espíritu de Dios que los libertó de todas esas cosas. Por eso, las personas que están durante años diciendo que creen en Dios y no cambian, aunque lo digan, con sus hechos lo niegan. Acá está clarito que dice que quien se pone bajo su principado, bajo su autoridad, bajo su dominio, aunque antes eran así, ahora son de otra manera. Pablo dice, y esto era antes, pero ahora han sido limpiados, han sido santificados, han sido perdonados, han sido hechos justos. ¿Por qué? Porque se pusieron bajo el reino de Él. ¿Cómo yo sé que voy a entrar al reino de Dios, a ese reino cuyo rey es Jesucristo? Porque ya se ve en mi vida de que las cosas viejas pasaron y que ahora Dios las ha hecho todas nuevas. Ya hay una evidencia de que yo voy a ser parte de ese milenio. Hay una evidencia de cómo va a ser la gente
aunque no en su totalidad, pero ya hay una evidencia de cómo será el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo veo en mi vida. Yo antes era así, pero luego que conocí al Señor, mi vida fue transformada. Me fue dado un nuevo corazón. Ahora alguien gobierna mi corazón, mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones. ¿Quiere decir que sea perfecto? No. Pero quiere decir que no permanezco en ninguna clase de cosas que al Señor le desagrada. Y que cualquier resbalón, inmediatamente me tomo de su mano para ponerme de pie. Ahora bien, ¿qué más decir de ese niño que un día nació y que nosotros celebramos la Navidad? Que Él es un admirable consejero, que tú hoy puedes, si crees en su nombre y conoces que Él es un admirable consejero, hoy puedes confiarle la guía de su vida. Tú que has hecho y deshecho de tu vida como bien se te canta, que has metido la pata, que has tomado malas decisiones, que has labrado el futuro que hoy tienes tan incómodo, tú puedes hoy poner tu vida bajo la autoridad y la influencia de ese admirable consejero. Y Él te va a conducir por sendas de sabiduría, por sendas de justicia, por veredas de paz. Si hay algo que caracteriza a aquellos que han creído en ese niño, en ese Mesías, que nació en la debilidad de un bebé, si hay algo que caracteriza es que buscan siempre el consejo de Él. No hacen nada sin ir a la palabra de Dios, sin escuchar hermanos maduros que les aconsejen sobre ese tema. Pero ¿qué más decir? Su nombre nos anuncia, el nombre de ese niño, del cual celebramos la Navidad, nos anuncia que también es Dios fuerte. Que tú no puedes vivir la vida en debilidad porque tienes un Dios fuerte. Es como decir, ¿por qué vives en la miseria teniendo un Padre tan rico? ¿Por qué morir de sed teniendo tanta agua, como dijo mi tocayo? ¿Por qué los cristianos viven en debilidad? ¿Qué significa debilidad? Significa que viven en la incapacidad de poder hacer la voluntad de Dios, aunque la saben en la mente, no tienen la energía, la determinación y el poder para ponerlo en práctica. Saben que se tienen que congregar, pues no se congregan. Siempre hay algo que los distrae, siempre hay algo que les pasa. Digo una cosa muy sencilla como esa. Saben que tienen que perdonar de todo corazón, saben que se tienen que apartar de los enojos, saben que tienen que actuar sabiamente. Todo lo tienen acá. Tienen la Biblia grabada en la cabeza, pero de lo que fluye a la práctica es poco y nada. Tienen ya, no sé, un predicador encendido continuamente, pero el ejemplo es nulo. Ves que para ser cristiano y de esa manera no glorifican a Dios. Porque lo que glorifica a Dios es que la persona, poco o mucho, lo que sepa, lo haga. Porque eso es lo que marca la diferencia entre un creyente y no creyente. ¿Cuál es la diferencia? Que ese creyente no tiene poder, no tiene energía, no tiene la habilidad de llevar a la práctica lo que sabe. Es como que sabe leer y sabe escribir, pero quedó ciego y con una ACV y no puede ni firmar. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no cree que Él es Dios fuerte, que Él es la fuente de nuestra energía. Yo soy un ser humano, el más digno de conmiseración, si no tuviese las energías de Dios. Si cada día no me humillo delante de Él y no busco su rostro y su poder. Vengo a ser como cualquier otro, no soy quizás peor que otros. Ustedes se asombrarían si me vieran a mí en debilidad. El que está en debilidad grita, se enoja, no entra en razón, insulta a los demás, rencoroso, celoso, envidioso. Todo eso es debilidad.
No es un carácter débil, no es un carácter fuerte, eso es un carácter débil. ¿Por qué? Porque prevalece la carnalidad, prevalece la vieja creación. Cuando en realidad tenemos un Dios fuerte al cual ir y ofrecernos, rendirnos y pedirle, Señor, conéctame con tu energía, conéctame, cárgame la batería, Señor. Mira, un creyente sin poder, sin el poder del Espíritu Santo, es como un celular sin batería. Tiene pantalla, puede ser un iPhone Pro Max 15, última generación, puede de todo tener las cualidades de un iPhone, pero si no tiene batería, es como si nada. Un chinito de 4 pesos te va a andar mejor. Y sí. Lo mismo pasa con los creyentes. Yo puedo tener cursos, años en el Evangelio, predicar la palabra, pero si no tengo energía, si no tengo el poder de Dios, si yo no me rindo al Señor, un recién convertido da mejor testimonio que yo, está más encendido que yo, tiene más vida espiritual que yo. Dios puede usarlo más que a mí. ¿Por qué? La diferencia está en el poder. ¿Cómo? ¿No entendiste que ese niño al cual le celebramos la Navidad es Dios fuerte, Dios invencible, el Gibor, el Todopoderoso? ¿No sabes que todo lo que el Padre tiene también es nuestro? Porque además este mismo pasaje dice que no solo es Dios fuerte, sino que es Padre eterno. ¿Quién es tu Padre? Aquel que te infundió tu naturaleza, te creó y te dio su naturaleza. El Hijo tiene la misma naturaleza del Padre. Y Jesús tiene esa capacidad. Él es Dios fuerte y Él es Padre eterno. Su naturaleza es la mía. Si Él es fuerte, yo también. ¿Qué dice el Padre en la parábola del hijo pródigo? Dice al hijo que estaba todo el tiempo con él y le echó en cara al padre. Dice, al chico le haces terrible fiesta y mira todo lo que hizo. Y yo que estoy acá laburando 24 horas, nunca me han invitado con un cabrito. Y el Señor le dijo, pero hijo, si todo lo mío es tuyo, ¿no te enteraste que no tienes que pedir, sino que ir y tomar? Porque es tuyo. Y Él te dice, yo soy Dios fuerte, yo soy tuyo, mi fortaleza es tuya, mi poder es tuyo, yo soy tu Padre eterno, te doy mi misma naturaleza. Te engendré, te formé, te hice, te traje al mundo, te di propósito. Todo lo mío es tuyo. Eso es lo que celebramos en Navidad. Que un niño nos ha sido dado. Un bebé que es Cristo el Señor, el Salvador de todos los hombres. Y Él, aunque niño, traía el principado sobre su hombro. Es Dios fuerte, es Padre eterno, admirable consejero y es príncipe de paz. La naturaleza de Él es paz. Mire, si hay algo que caracteriza a un creyente genuino es la paz. La gente piensa que no tiene paz por las circunstancias. No es así. Eso es en el mundo. No, me voy allá a las colinas, a las serranías, como el gaucho solo, a tomar mate allá, a mirar las serranías y a estar bajo los árboles. ¡Ah, qué paz! Paz de circunstancias. Pero la paz que el Señor da es interna, es su misma naturaleza. Es la capacidad de estar reconciliados primeramente y en armonía con la naturaleza del Padre, cosa que no haya conflicto entre Él y yo,
y eso da como resultado paz en mi ser. Y yo puedo proyectar esa paz a los demás. La forma que hablo, que actúo, la forma en que vivo, es una forma que es paz. En cuanto depende de mí, fluye la paz. Por supuesto que cuando uno se enfrenta al diablo, no deja de tener esa paz, pero lo confronta con autoridad y lo confronta en el nombre de Jesús. Pero eso es 5 pesos aparte. Yo sigo teniendo esa paz del príncipe de paz. ¿Quién es ese niño que nació como un bebé normal, común y corriente en Belén? Ese niño es el príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y a Él lo celebramos. Para esta Navidad, no dejen de reconocer quién y por qué celebramos. El por quién y el por qué. Por Él, por lo que significa para nosotros, y porque Él hoy es ya no un bebé, sino que Él es el príncipe de paz, el Padre eterno, el admirable consejero y el Dios fuerte. Cuando ustedes se acerquen a la mesa, hagan memoria de este pasaje, compártanlo. Celebramos que un día nació como un bebé, pero ya no es bebé, ahora ya es Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de los reyes de la tierra, jefe de las naciones, el Rey de los cielos y Señor bajo la tierra. Toda potestad le ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a ponernos de pie. Queremos que todos hoy hagan conciencia de este tiempo en que vivimos. Tener a Jesús es más que comida y bebida. A veces la gente se reúne y está preocupada y afanada por tener tanta comida, por tener tanto de bebida, por hacer tal o cual cosa. ¿De qué sirve eso? Si estamos celebrando a aquel que es mucho más que eso. El reino de Jesús en nosotros no es comida ni bebida, es tener la justicia de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios de haber sido perdonados y de pertenecer al reino donde Jesucristo es la cabeza principal. Eso es lo más maravilloso. Y si tienes que celebrarlo con tapitas de galleta, la vas a pasar mejor que aquel que tiene el cordero engordado. ¿Me escuchas? Si lo pasas contento, agradecido, si cantas un himno a la hora de la Navidad, de la Nochebuena, el Señor va a habitar ahí. ¿Cuántos van a celebrar la Navidad sin Jesús? Sin saber lo que Él hizo, sin saber lo que Él significa. Van a celebrar el cumpleaños y siguen perdidos. ¿De qué sirve? Este mensaje viene justamente para que no seamos como el mundo, hermanos. Celebremos. Algunos dicen, porque no nació el 24 y eso es del diablo. Piensa lo que quieras. Si quieres podemos seguir toda la semana celebrando que Jesús nació. ¿Hubo gozo y celebración cuando Jesús nació? Sí, claro. Vamos a creerle al ángel que dijo, doy nueva de gran gozo. ¿Es para gozarse? Sí. ¿Es para alegrarse? También. ¿Es para estar agradecido? También. Ahora bien, ya que vamos a celebrar,
seamos conscientes que nació como un bebé, pero es todo lo demás. El príncipe de paz fue primero un bebé como tú. El Dios fuerte fue un bebé como tú. El príncipe de paz, el admirable consejero, fue un bebé como tú, débil como tú. Se identificó en todo como contigo y conmigo. Y cuando hoy Él nos mira, Él puede compadecerse de nosotros y revelar su nombre para que como Él es, nosotros seamos. No que seamos dioses, sino que tengamos la misma naturaleza del Dios fuerte, del Padre eterno, etcétera, etcétera. Digámosle al Señor en esta noche: amado Salvador, amado Salvador, cuán glorioso eres tú, cuán glorioso eres tú, cuán grande este misterio, cuán grande este que misterio, siendo Dios, que siendo Dios, te encarnaste, te encargaste, te hiciste un ser humano, te hiciste un ser humano, naciste como un bebé, naciste como un bebé, viviste como un niño, viviste como un niño, fuiste dependiente de tu madre, fuiste dependiente de tu madre, fuiste sustentado por tu padre. fuiste sustentado por tu padre, En todo te hiciste igual a nosotros, en todo te hiciste igual a nosotros, hasta llegar lo que hoy eres. hasta llegar lo que hoy es, Admirable, admirable consejero, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno, príncipe de paz. príncipe de paz. Y todo eso eres para mí. Y todo eso eres Por para eso mí. yo celebro Por eso yo y celebro me gozo y me gozo que un día que un día en aquella aldea de Belén, en aquella aldea de Belén, pequeña aldea, pequeña Efrata, Efrata, naciste tú, naciste tú, naciste tú naciste tú como el Salvador como el de Salvador todos los hombres. de todos los Y nosotros creemos en ti, hombres. Y nosotros creemos en tu obra, creemos en y tu un obra. día celebraremos Y un día en celebraremos tu reino. en tu reino. Y ya no te miraremos por la fe, Ya no terminaremos por sino la que fe, cara a cara sino que cara a cara espero verte espero verte más allá más allá del cielo azul. del cielo azul. Amado Jesús, Amado Jesús, te bendigo, te bendigo, te alabo, te alabo, y me gozo con mis me hermanos. gozo con mis hermanos. En el nombre tuyo. En el nombre tuyo. Amén. 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 Y amén.